bien, vamos a pasar ahora realmente a explicarles cómo se ha realizado esta investigación, cuyo propósito principal ya se los dejaba ver, pero es realmente conocer las variables psicosociales que al incidir en la satisfacción o insatisfacción del personal operativo hacen que tome la decisión de abandonar o renunciar. Déjenme aclarar que todo es en relación a la baja voluntaria, digámoslo así, del trabajador. Es decir, si yo dejo de ir a trabajar o renuncio por cualquier medio, yo estoy tomando la decisión. No estamos hablando aquí de cuando el empleado se va por decisión de la compañía. Dentro de todo esto que pretendemos conocer, pues obviamente está también el elemento que hace que permanezca, es decir, no nada más porque se va, sino porque se queda. Y a final de cuentas poder tener algunos rasgos que nos permitan caracterizar al operador de producción, por lo menos en toda esta parte del centro y un poco el sur de nuestro país. La metodología que se ha escogido a partir del 2017 es una combinación que en ciencias sociales se denomina por la investigación cualitativa por un lado y la investigación cuantitativa para otro. Realmente coincidimos en que muchas veces el lenguaje que nos permite objetivizar las cosas es el lenguaje de los números. Por lo tanto, cualitativamente hay que entender muy bien lo que está pasando, pero también ser capaces de reflejarlo en estadísticas, en medidas de tendencia central que nos permitan realmente al momento de tomar decisiones sobre acciones, pues impactar un mayor número de resultados. En el caso de la información cualitativa, bueno, intervienen desde anuarios, documentos de las propias comunidades, digamos teorías sociológicas de investigaciones previas que se han realizado en nuestras poblaciones. También interviene obviamente el análisis de documentos, vamos a ver más adelante alguna otra técnica, y en la parte cuantitativa fundamentalmente modelos matemáticos aplicados al estudio de los datos organizados de ciertas maneras. Insistiendo un poco en la parte cualitativa, el análisis del discurso, el escuchar realmente las verbalizaciones que nuestros operadores hacen, nos permite entender mucho mejor el contexto social en el cual están inmersos. Si a esto le añadimos que entrevistamos a la gente desde una perspectiva más allá de la entrevista de salida, puesto que es realizado por investigadores formados, ¿no?, en la sociología. En este caso, omití decirles, pero esta investigación la hemos hecho siempre colaborando con una investigadora que se llama María Guadalupe Zamora, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Y ellos han sido formados para ir más allá de la entrevista, en donde la primera respuesta del operador sea con lo que nos quedemos. Es decir, mediante toda esta parte de la comunicación no verbal, mediante el análisis del medio, porque son entrevistas que se hacen en el lugar donde viven nuestros ex trabajadores, permite realmente tener una interpretación de la información mucho más completa. Solo para efecto de que ustedes conozcan que el estudio tiene una alta representatividad, por lo tanto un nivel de confianza que ronda el 90% con un margen de error de 10%, les explicaremos que el estudio se realizó en 6 zonas diferentes, divididas así por la población que colabora en Auhelpin. Es decir, hay una representatividad proporcional en las diferentes zonas. Tradicionalmente, hasta 2018, se había solamente realizado en lo que denominamos zona 1, 2 y 3, que era las zonas más cercanas a Querétaro, ¿no?, donde la zona 2 es el área metropolitana, la zona 1 conlinda
con lo que sería realmente San Juan del Río, Pedro Escobedo, y la zona 3, que son los límites con el estado de Guanajuato, donde están, por ejemplo, el Parque Industrial Querétaro. Este año, sin embargo, y a petición de muchos de nuestros clientes, incrementamos geográficamente el estudio, abarcando población de Silao, de León y de Puebla, lo que nos permite también tener información de otras zonas que se están convirtiendo en un corredor industrial importante. A propósito de la muestra y también pensando en que nos represente a la población de operadores, bueno, pues tenemos que decir que la representación en cuanto a género es una representación promedio de nuestras empresas, con más o menos porcentaje cercano a los 50 o 60-40, tenemos hombres y mujeres en cada una de las zonas. Obviamente en las zonas con mayor, digamos, historia industrial, hay una mayor incorporación de las mujeres al campo laboral, pero la proporción o la diferencia en la proporción no es estadísticamente significativa. También es importante señalar las edades de las muestras, ¿no? La edad, como todos sabemos en nuestras empresas, muy cerca del 75% de la gente que trabaja en nuestras empresas es gente menor de 35 años, es decir, es gente que podemos considerar dentro de esta generación tan estudiada o a veces tan mencionada por lo menos, que son los millennials. Es decir, sí hay una representación de otras generaciones, hay casi un 10% de mayores de 42 años, pero principalmente la mayor proporción es los millennials. Llamando la atención que de alguna manera los más jóvenes de 18 a 22 años no son los más representados, más bien es la edad entre 23 y 27 años la que está más representada. También es importante hablar del estado civil. Este estudio nos ha permitido, como seguramente algunos que ustedes han hecho en sus empresas, ir empezando a quitar algunos mitos sobre la influencia que el estado civil pueda tener en la permanencia de la gente. Cada día es menos representativa o significativa, digamos, más correctamente dicho, la diferencia que hay en la permanencia entre los solteros y los casados, ¿no? Vamos a ir viendo esto. Respecto a la escolaridad, bueno, también sabemos que dentro de nuestros perfiles de operador de producción, la escolaridad que predomina es la secundaria. Sin embargo, en este año ya vemos con un mayor porcentaje de representación lo que son el bachillerato y los técnicos superiores universitarios. Y esto lo podemos dar dos lecturas. Una, las empresas cada día son más exigentes en sus perfiles, o también este nivel de gente con bachillerato o con una carrera técnica está optando por ingresar al empleo más ofrecido en la región, que es el de operador de producción. Un elemento importante para entender el contexto de nuestros empleados es el de cuántos integrantes trabajan en el hogar, porque esto incide directamente en la economía familiar. Y aquí vemos un incremento en el número de personas que trabajan, siendo la más frecuente o habiendo crecido mucho la proporción de 3 personas trabajan. La mayoría siguen siendo 2, sin embargo, es notorio el que se está incorporando gente de la familia para abonar al ingreso familiar. En este sentido, hablando un poco más para completar el cuadro, es importante mencionar el contexto en el que se están moviendo nuestros operadores de producción. Si podemos llamarle así, excesiva oferta de empleo es algo que bombardea a nuestros candidatos y a nuestros empleados por donde van pasando, en el teléfono,
en la calle, en el autobús, en el parque industrial. Y aquí empieza a cobrar una importancia muy grande el que ya no importa tanto lo que es verdaderamente lo que ofrecen las empresas, sino la percepción que se va generando en los candidatos y en los trabajadores sobre lo que puede ser una mejor oferta de empleo. Lo llamativo de los anuncios, a veces inclusive, si me lo permiten decir así, lo mentiroso que son algunos de los anuncios, van influyendo en la percepción y hacen que este contexto esté teniendo realmente mucho que ver en las decisiones de cambio de trabajo. Como les decía, el proceso de investigación fundamentalmente comprende encuesta y comprende entrevistas acompañadas de todo lo que es análisis de documentación. Y algo relevante también al que hay que hablar es que se hacen las comunidades de los operadores en su vivienda, rompiendo un poquito el temor que a veces tenemos todos de abrir las puertas o salir a la puerta para atender a alguien que viene a preguntarme cosas sobre mi trabajo.